que lo dejaste un día, si vuelves y te arrodillas, si vuelves y le dices: reina sobre mi vida, el imperio de la muerte no reinará sobre ti. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él venció, Él venció. Por eso somos más que vencedores. Vamos a leer algo en el libro de Juan capítulo 3. Libro de Juan capítulo 3. Historia bien conocida. Juan capítulo 3. ¿Alguien lo tiene? Vamos a leer en el nombre de Jesús. Alguien que diga amén. Dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Padre, gracias. Mire, vamos a hablar un poco, siéntese. Vamos a hablar un poco. Un reino que no es de este mundo. Vamos a hablar un reino que no es de este mundo. Tres reinos. Hay un reino que es terrenal. Hay un reino donde reinan los hombres. Hay un reino donde los hombres tienen autoridad sobre otros hombres. Pero es un reino que está limitado. Cuando entra el reino espiritual, el reino de los hombres no tiene efecto. De hecho, muchas cosas que se ven en el reino de los hombres son producto de lo que ocurre en el reino espiritual. Por eso la Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes. ¿Están aquí? Hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas, un reino de maldad, un reino de oscuridad, un reino que busca la destrucción de la humanidad, un reino que busca mantener al hombre en esclavitud, un reino de muerte. Pero por encima de ese reino hay otro reino, que es el reino de Dios, un reino de paz, un reino de gozo. La Biblia dice: porque el reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino en justicia, en paz, gozo en el Espíritu Santo. Un reino de poder, un reino de gloria, un reino donde el enfermo se sana, un reino donde el atado es libre, un reino de gloria. Y de ese reino quiero hablar. Miren, un contexto antes de llegar a la historia. ¿Qué sucedió primero? Porque aquí dice que era de noche. ¿Qué sucedió en el día? Aquí dice que cuando Nicodemo tiene el encuentro con Cristo es de noche. ¿Qué sucedió anteriormente? Anteriormente a todo esto es cuando Jesús entra al templo. La Biblia dice de que la mesa de los cambistas la volcó y los animales que estaban ahí todo sacó hacia afuera. Y la gente se asombró de lo que Jesús hacía, porque ellos lo veían como normal el comercio que tenían. Y se acordaron del texto que dice: el celo de tu casa me consume. Están aquí. Y si nos preguntamos cuál fue la razón, por qué Jesús hizo eso, qué era lo que pasaba en el templo, por qué actuó de esa manera. Lo primero es que en la celebración que se hacía, cada quien ofrecía un sacrificio. Y venían de muchos lugares de alrededor de Israel. Venían de tierras lejanas. Por ende, tenían que traer el sacrificio desde su casa. Algunos, viendo la situación, empezaron a venderlo en el templo, porque es más fácil llegar y encontrar el sacrificio en el templo que traerlo desde mi casa. ¿Están aquí? Así que los cambistas cambiaban las monedas, porque estas personas eran extranjeras y tenían una moneda distinta. Entonces
El problema estaba en que no estaban haciendo la cosa de la manera correcta. Se estaba ofreciendo el sacrificio. Podemos traducirlo a alabanza, un sacrificio de alabanza. Pero el problema estaba que cuando llegaban encontraban que el sacrificio ya estaba en el templo. Y el orden era de que tenían que venir todo el camino. No es lo mismo usted encontrar la oveja en el templo que usted tener que guiarla todo el camino hasta llegar al templo. Me he dado cuenta de que hay una gran diferencia cuando alabamos, cuando encontramos la adoración aquí, que cuando la traemos desde el camino, que cuando adoramos desde allá. Hay una diferencia en nuestra alabanza, poderoso Dios. Este hombre se acerca porque los milagros de Jesús provocan una intriga. Lo primero que él le dice es: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú estás haciendo. Muchos estamos enseñando. Es un rabino el que está hablando. Está hablando un hombre conocido, miembro de un concilio, miembro de algo llamado Sanedrín, Nicodemo, hombre reconocido. Y le está diciendo a un maestro de apenas 30 años: yo sé que lo que tú tienes a mí me hace falta y ninguno de nosotros lo tenemos. Llama la atención de Nicodemo. Se cree que era avanzado de edad, porque él le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dando por entender de que el hombre estaba viejo, pero en toda su vida no había visto lo que en Jesús estaba manifestando. Había leído muchos libros, había ido a muchos lugares de estudio, pero lo que Jesús manifestaba llamaba la atención de ellos. Y él fue en representación de un grupo y le dijo: nosotros estamos conscientes de que tú vienes de Dios como maestro por las cosas que tú haces. Y Jesús, mientras habla con él, le dice algo que Nicodemo posiblemente no esperaba. Y es que le dice que tenía que nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Pero ¿qué es el reino? ¿Cuál es el reino? ¿De qué se trata el reino? ¿Qué es ese asunto? En sencilla palabra, el reino consiste en el hecho de que Dios reine, de que Dios tenga el control. La Escritura dice que Dios es un Dios fuerte y celoso. Por ende, si Él no comparte su gloria, Él no comparte su reino. Hay un solo rey. Los reyes de la tierra no están para siempre, pero al rey al que nosotros le servimos, nadie le puede quitar la corona. La Biblia dice de que aunque aquí hay reyes, nuestro Cristo es Rey de reyes y Él es Señor de señores. Poderoso Dios. Mire, en el Antiguo Testamento la palabra reino aparece 66 veces. Lucas y Juan hablan sobre el reino, hablan sobre el reino de Dios. Pero cuando vemos a Mateo, Mateo no dice reino de Dios, sino reino de los cielos. Y uno dice: pero ¿y cuál es uno de los dos? ¿Es reino de Dios, reino de los cielos? Mateo le escribe a un público que es judío. Ellos omiten el nombre de Dios. Por eso en la Biblia encontramos a Adonai, el león y todos esos derivados que dan por entender la obra que hace Dios, pero no es un nombre. Elohim, Adonai, todo eso no es un nombre para hablar de Dios, sino de los atributos de ese Dios. Jireh, que Dios provee. Jehová Sama, que Dios es un Dios de paz. Y como él está escribiendo a esta gente, por eso usa ese término de reino de los cielos, pero están hablando de lo mismo. Esto me llamó mucho la atención, este tema, por algunas cosas. Número uno es que el que viene a preparar el camino delante de Cristo tiene un mensaje, y un mensaje diferente a que se predicaba. En el Antiguo Testamento no encontramos un mensaje semejante o igual al nivel que este hombre lo trae. Y dice que Juan viene predicando en el desierto y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si algo llama mi atención más todavía, es que la primera predicación de Jesús fue el mismo mensaje de Juan. Dice lo siguiente, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino
diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Si miramos la parábola de Jesús, todas hablan sobre el reino, porque el reino de los cielos es semejante, y empieza a hacer comparaciones, y continuamente Jesús tenía un mensaje y hablaba sobre el reino. ¿Están aquí? Cuando los discípulos le dicen: enséñanos a orar, no empieza bien a orar y Padre que estás en los cielos, y ahí mismo dice: venga tu reino. Hablaba continuamente sobre un reino. Estoy introduciendo algo. Cuando a los niños se lo están quitando de al lado, Él le dice: déjenlo, porque de los tales es el reino. Constantemente en la boca de Cristo aparece la palabra reino. Escucha algo más. Cuando Él echaba fuera demonios, que algunos decían que era poder de las tinieblas que Él usaba, escuchen, y hablaban de Cristo, pero Él dijo: si por el dedo de Dios echo yo fuera demonio, ciertamente el reino ha llegado a ustedes. ¿Están aquí? Jesús, cuando envía a predicar a los discípulos, le da una instrucción de qué van a predicar, y dice en Mateo 17: y llegando, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Encuentro entonces en Hechos 28:31, el último versículo de los Hechos de los Apóstoles, de los que cumplieron la encomienda de Jesús, y dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Todos hablaban constantemente de un reino. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué hablar de un reino? Nosotros sabemos que Jesús es rey. Mire algo más. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿tú dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío de tu nación? Los principales sacerdotes te entregan a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Es un reino, miren, es un reino que todo lo que tiene contacto con ese reino tiene que someterse. Todo lo que tiene contacto con el reino es dominado. Porque la Biblia dice que cuando alguien es fuerte, otro más fuerte lo ata. Nadie puede atar al hombre fuerte o dominarlo si primero no lo ata. Y para usted atar a alguien fuerte, tiene que ser más fuerte de con quien usted está peleando. Por eso ningún espíritu pudo quedarse cuando Jesús le decía: sal de él. Porque ellos reconocían que el que hablaba con ellos tenía poder y autoridad por encima de todos ellos. Por eso la Biblia dice que le rogaban, le pedían de favor a Cristo. Los espíritus lo reconocían y decían: yo sé quién tú eres. En la tierra muchos hombres no reconocieron el reino de Cristo, pero en el mundo espiritual se conocía de que el que estaba en la tierra era un rey, de que aunque no tenía una corona física, pero era un rey, y en algún momento sería coronado de gloria. Poderoso Dios, su nombre gloria. Cuando el pueblo de Israel, quiero hablar despacio para que me entiendan bien. Cuando el pueblo de Israel está de esclavitud en Egipto, hay un rey, y el rey es Faraón, y ellos están bajo una esclavitud. Faraón lo domina, pero cuando ellos salen del desierto, Dios es su rey. Dios está al frente de ellos. Moisés nunca fue el rey. Moisés era un profeta, Moisés era un mensajero, pero no era rey. El rey de la nación era Dios. Dios era el rey de ellos. Más adelante se establecen jueces en Israel, los que juzgaban. La Biblia dice que cuando moría un juez, el pueblo se corrompía, pero los jueces no eran rey.
estaba Samuel, profeta y juez a la vez. No era rey, juzgaba con autoridad, profetizaba en nombre de Dios, pero el rey de ellos era Jehová, Dios de los ejércitos. Tenían un solo rey. La Biblia dice lo siguiente, Primera de Samuel 8, y dijeron a Samuel: tú has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mira, ahí hubo un problema grande. El día que ellos quisieron que ya Dios no fuera su rey. El día que ellos quisieron tener un rey como las demás naciones tenían. Samuel se sintió mal. Y Dios le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a mí, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Mire, nosotros tenemos un rey que a veces tiene control de cierta área de nuestra vida. Nosotros tenemos un rey donde el reino no ha tomado control completamente, donde hay cosas que debemos de entregarle a ese rey. Él vino para que pasemos del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, del reino de la agonía, del reino del pecado. Él vino para que estemos en ese reino de gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso cuando está hablando con Nicodemo, le está hablando de este reino y le está diciendo a un maestro: tienes que nacer. Hay un solo requisito para pertenecer al reino, y es nacer en ese reino. No existe que me voy a hacer residente, voy a tener 2 residencias, una aquí, una allá. No, tiene que renunciar a una. Tiene que morir a un reino y nacer en el otro reino. Para nacer en este reino tiene que morir. Y recuerdo al apóstol Pablo decir: de manera que cada día muero. Es una muerte continua, donde tú mueres a ti para que viva Cristo en ti. Pablo dijo: no vivo yo, es Él que vive en mí. Y hay una gran diferencia cuando estás viviendo tu vida que cuando estás viviendo la vida de Dios. Hay una gran diferencia cuando estás siendo dominado por ti, por la carne, que cuando estás siendo conducido por el reino, por el Espíritu de Dios. Porque los que son hijos de Dios son los que son guiados, son los que pertenecen a ese reino. Recuerdo un rey que cuando había un sitio en Samaria y no podían salir a comprar, la Biblia dice que el hambre era tan grande en Samaria que empezaron a comerse hasta sus propios hijos. Y alguien hizo un convenio y dijo: hoy no comemos el de nosotros, que tú un poco más gordo, aguanta más, y mañana el tuyo. O al revés, voy a dejar el gordo para pasado mañana. El mío fácilmente se muere hoy. Y la Biblia dice que se lo comieron. ¿Usted sabe lo que una madre comece a su hijo? Llegue y váyase a la historia. Llegue algo fuera de lo humano. No permitir que lo mates, hacerlo ella, cocinarlo, comérselo y darle a los vecinos. Del hambre que había. Estaba fuerte el asunto. Y la Biblia dice que cuando el rey de Israel pasó por ahí, alguien dijo: salve, rey de Israel. Y él le dice: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Él sabía que aunque era rey tenía limitación. Él sabía que aunque era rey, era hombre, era humano. Y a veces nosotros tenemos esperanza en hombre, en humanos que desfallecen, que dijo: te voy a ayudar, pero puede morirse hoy, la ayuda nunca llegar. Pero nuestro Dios no muere. La Biblia dice de que ni siquiera se muda, vive en el mismo lugar que lo dejaste un día. Si vuelves y te arrodillas, si vuelves y le dices: reina sobre mi vida, el imperio de la muerte no reinará sobre ti. Si vuelves y le dices: reina, estoy cansado de lo que vivo, establécete como mi rey, Él será tu rey, Él será tu Señor, Él cambiará tu lamento, Él secará tus lágrimas, Él te dará gozo, Él te
vine a hablar de un reino. El reino de los cielos. Poderoso Dios. Usted sabe que cuando usted tiene algo y usted pide ese algo, se ofende a esa persona. Imagínese a alguien casado queriendo pareja. Como que no cuadra. Ya usted tiene. Ellos tienen rey, están pidiendo rey. ¿Cómo se va a sentir Dios? Me imagino Dios decir, pero y es que no soy suficiente. Y es que ellos no vieron quién fue que abrió el mar. Y es que a ellos se les olvidó quién fue que lo sacó de Egipto. Y es que a ellos se les olvidó que mi mano se exhibió de una manera sobrenatural, como nunca se había visto. Ellos están diciendo, estamos cansados de ese rey. Queremos otro rey. Y la consecuencia fue tan fuerte que hasta la actualidad hay sufrimiento por dejar un rey para querer otro rey. Pero ese rey está aquí en este día. Le pusieron una corona de espina, pero esa no es la de él. Él está coronado de gloria. La Biblia dice que los que en el cielo tienen corona se la quitan porque reconocen que Él es más grande. La Biblia dice que se quitan la corona y se postran delante de Él. Es un rey que hasta el que no le sirve tiene que reconocerlo. Por eso la Escritura dice, toda rodilla. Mire, todo el que tiene rodilla, todo el que tiene lengua. Y no se limita a la tierra ni en el cielo, sino hasta lo más profundo de debajo de la tierra. Tienen que postrarse y reconocer que Jesucristo es el rey. Que Él es el único rey. Él fue el que venció. Él es el único coronado de gloria. Él es el único poderoso. Él es el único grande. Él es rey, Dios mío. ¿Alguien puede aplaudir como si estuviera aplaudiéndole a un rey? Cuando Él entró en Israel, la Biblia dice que ellos decían, Hosana, Hosana al rey. Y tiraban su vestido y cortaban palmas y decían, Hosana al rey, Hosana al rey. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cuando alabemos a Dios, debemos de estar conscientes de que Dios es rey. David sabía que él era rey también. Por eso cuando danzó a su esposa no le gustó. Porque dice que se descubrió. Y ellos dijeron, pero tienes que comportarte como rey. ¿Por qué tú saltas y por qué tú danzas como si tú fueras como cualquiera del pueblo? Y él decía, es que delante de Jehová David reconocía que él tenía corona porque un rey se la puso. Él sabía que él no tenía nombre, que nadie lo conocía, que nadie lo miraba, pero que el rey lo mandó a llamar a él, lo ungió, lo sentó en el palacio. Así que él sabía de que el rey era Dios. Hay un rey. Poderoso Dios. Mi reino no es de este mundo. Su nombre sea toda la gloria. Estemos conscientes de este asunto y dejemos que Él reine, que Él se siente en el trono, que Él tome el control, que sea Él quien guíe, que sea Él quien indique lo que debemos de hacer, que sea Él quien nos mueva, que no sea yo, que no sea mi recurso, que no sea lo que yo sé, porque no es espada ni ejército, es que el rey vaya contigo. La Biblia dice de que Jehová es Dios de los ejércitos. Toda la victoria que tuvieron el pueblo de Israel fue porque el rey iba al frente. Por eso hay un salmo que dice, mar, ¿qué es lo que fue que tú viste, que oíste? ¿Qué viste que saliste corriendo? No fue a Moisés, no fue una multitud de hebreos que eran esclavos, fue que el rey iba al frente. Y mientras el rey vaya al frente, no hay mar que te pueda detener. Mientras el rey vaya al frente, no hay tormenta que te puedan hundir. Por eso en la embarcación el rey estaba durmiendo, los vientos estaban soplando hasta que el rey se puso de pie.
La Biblia dice que cuando el rey habló, el viento se calmó, porque el rey estaba hablando. Y yo creo de que hay una orden en este día. Yo creo de que el rey habla sobre tu vida hoy. Hay una orden del rey y hay un cumplimiento en la tierra. Hay una orden del rey que le habla a la ansiedad que te está dominando. Hay una orden del rey que le habla a la falta de paz que te está dominando. ¿Sabe cómo se llama ese rey? Príncipe de paz. Jesús, un reino de paz. Su nombre sea la gloria. Póngase de pie. Un reino de paz, un reino de paz. Un reino de paz, un reino de paz. Poderoso. Su nombre sea la gloria. Adore que estamos adorando un rey. Estamos adorando un rey. Sabe que Dios te escucha de pie, sentado, acostado. Pero ¿por qué nosotros nos postramos cuando oramos? ¿Por qué la mejor forma de tocar el trono? Porque estamos ante los pies de un rey. Cuando tú te postres en tu habitación, tú estás reconociendo de que Él reina. Tú te estás sumiendo, tú te estás bajando. Elías cuando oraba dice que la cabeza la metía en las piernas. Su cabeza tocaba el suelo. Porque ellos reconocían que estaban delante de la presencia de un rey. Cierre sus ojos, levante sus manos. Poderoso Dios. Pídale que reine, pídale que reine, pídale que reine. Señor, reina, 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 reina sobre tu pueblo. Pídele, pídele, pídele. Reina sobre mi casa. Pídeselo, que el rey está aquí. El rey tiene autoridad. Por eso cuando le decían, cállate, Bartimeo, cállate, Jesús dijo, tráiganmelo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te haga? Porque el rey tenía potestad de hacer con Nicodemo lo que lo mandaban a callar no podían hacer. Así que olvídate del que está a tu lado, cómo te va a mirar. Tú estás delante de un rey. El que está a tu lado no te va a resolver nada. Pero el rey de reyes está aquí. El señalado entre 10,000 está aquí. El que tiene ojos como llamas de fuego. El que tiene un cinto sobre su pecho que dice Rey de Reyes. Él está aquí. El rey está aquí. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Espíritu. Que tu alabanza sea más fuerte que el proceso que estás viviendo. Mira, que tu alabanza sea más fuerte. Adora, adora, adora. Alza tu voz, alza tu voz. Alza tu voz, que el rey está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está ahí junto a ti. Él está ahí a tu lado, Él está ahí. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él está ahí, Él está ahí. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que tú fueras rico. La Biblia dice de que Él sufrió. Él llevó tu dolor. Padre Santo. El sufrimiento que sientes, Él llevó en la cruz. Despójate en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre mío.
Levanta la mano, varón. Ahí donde está. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Tu esposo. Cierren sus ojos ahí. Padre, Espíritu de Dios, siéntate en el trono y reina, Dios. Para Bashama Katanama. Siéntate en su trono, en su corazón, y reina, y reina, y reina. Y que toda ansiedad se vaya, Dios mío, y que todo tormento se vaya, Padre Santo, que toda inconformidad se vaya. Que tú seas el Rey, que tú seas el Rey. Espíritu Santo y fuego. Dios mío, tuyo es el reino. Tú eres Rey. Reina sobre su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, reina. Reprendo todo reino contrario. Todo reino que haya querido permanecer. Y establezco en el nombre de Jesús de que tú reinas. En el nombre de Jesús de Nazaret se establece el reino. Se establece el reino de paz, el reino de gozo, el reino de Dios. Poderoso Rey. En el nombre de Jesús. ¿Alguien no conoce a Cristo en el lugar? Poderoso Dios, casi todos somos cristianos. Poderoso Rey, aleluya. Suba su alabanza, suba su adoración, suba su alabanza. Exprésale al que te puede resolver. Exprésale a Él como tú te sientes. Habla con Él, que Él está aquí. Abre tu corazón. Cuídate, de nuevo digo, del que está cerca. Abre tu corazón. Dile cómo te sientes. La Biblia dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y encontrar el oportuno socorro. Acércate a su trono, pero no vaya con manos vacías. Ve con tu mejor alabanza. Levanta tu mejor adoración. Adora al Rey, adora su nombre, adora su nombre. Cuando tú lo adoras a Él, tú le estás diciendo: tú estás por encima de lo que vivo, tú estás por encima de lo que enfrento, tú estás por encima del dolor, tú estás por encima de la escasez, tú estás por encima. La escasez no es mi Rey, Dios mío, la enfermedad no es mi Rey. Tú eres el Padre mío, Dios mío. Dios mío. Espíritu. Poderoso. Dios mío. Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Casi termino, pero alguien que adora un poco más. Hay cosas que suceden cuando tú adoras. Hay cosas que se liberan cuando tú lo reconoces como Rey. Hay cosas que cambian cuando Él reina. Cuando tú lo reconoces de que Él es el Rey. Si Él es el Rey, dale la gloria. Si Él es el Rey, dale tu adoración. Si Él es el Rey, dale tu corazón. Si Él es el Rey, dale una alabanza digna del Rey. Dale tu mejor alabanza. Dale tu mejor aplauso. Reconoce que Él es Rey. Reconoce que Él es Rey. Nadie por encima de Él. Nadie más alto. Nadie más fuerte. No importa cómo se veía el ángel, tenía que reconocer y decir: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Los ángeles reconocen que Él es Rey. Los demonios dicen que tiemblan. Reconócelo en este día de que Él es el Rey.
de que lo que tú estás viviendo no es el rey. El dolor no es el rey. Llenándonos con fuego. Poderoso. Se escucha un sonido. Desciende desde el cielo. Padre mío, Trayendo libertad. Llenándonos con fuego. se escucha. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me mueve más. Tu gloria, Está en este gloria. se mueve y me mueve más. Algo pasa aquí porque tu gloria. Se escucha Dios mío. desciende desde el cielo, trayendo libertad y llenándonos con tu gloria está en este lugar. Se mueve y me mueve más. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Padre ¿Dónde Santo, está el Dios mío, Espíritu de Dios mío, Dios mío. Dios? Pierde la compostura en este día, pero adora al Rey. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Algo está pasando. Los cielos se están El Rey está aquí, el Rey está aquí, el Rey está aquí. demonios se están Y toda fortaleza cae por tierra ahora. Todo espíritu que te está haciendo la guerra cae por tierra ahora, porque el Rey está aquí. El Rey está aquí. El Rey está aquí. Todo se somete bajo los pies del Rey. El Rey. Varón, echa pa' acá, ven. Cierra tus ojos. Y que veo a Dios haciendo algo y mudándote de reino, cambiándote de reino. Y mientras ese cambio sucede, hay una guerra en el mundo espiritual. Hay una guerra en el mundo espiritual a tu favor. Porque las tinieblas te quieren mantener en un reino de soledad, en un reino de lloro, en un reino de amargura.
en un reino de dolor y te quieren mantener esclavo con cadena. Pero hay un grito en tu interior. Hay un grito en tu interior de que quieres cambiar de ese reino. Hay un grito en tu interior de que quieres un cambio, de que estás cansado y quieres que Él reine. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo contra todo reino contrario en el nombre de mi Rey de Jesús. Y yo declaro que Él es libre y que toda cadena es rota y es caída por tierra, porque el Rey le salió al encuentro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así como David llamó a alguien de Lodebar, donde nadie lo conocía, así el Rey te llama en este día. Hay un llamado del Rey. ¿Tú quieres entrar a ese reino en este día, varón? ¿Quieres pasar a ese reino? ¿Quieres cambiar de reino? ¿Quieres pasar al reino al de Cristo? Vivir en ese reino. ¿Lo quiere en tu corazón de que Él reine? Él dice que amén. Aleluya. Poderoso. Algo está pasando. Quiere acompañar a tu esposo. Quiere acompañarlo a ese reino. Quédate ahí. Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. Alguien más que quiera cambiar, que quiere el reino de Cristo. Aleluya. Cierren sus ojos ahí. Hay un cambio. Hay un cambio de gobierno. Hay un cambio. Poderoso Dios. Repitan ahí. Jesús, quiero que reines. Quiero que reine en mi corazón. Quiero que reines en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi vida, como se hace en tu reino en los cielos. Te recibo hoy para que tú reines sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestra finanza, sobre cada área de nosotros. Que tú seas el Rey, que tú reines, que tú te sientes en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Oro por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú lo fortalezcas. Tú eres quien da fuerza al débil. Tú eres quien levanta al que nadie piensa que tú puedes levantar. En el nombre de Jesús, fortalécelo para que ellos puedan permanecer en tu reino. Dios le bendiga en gran manera.